entienden ustedes que es una nómina? A ver, ¿quién me dice? Verónica. Sí, buenas noches a los demás. Yo considero que una nómina es un documento formal que contiene la empresa o que elabora la empresa, la cual contiene un reporte sobre los salarios pagaderos mensual de todos sus empleados. En estas incluyen tanto el salario neto como el salario bruto de cada empleado. Está aquí donde se Marginal. hace. No me use esa palabra, porque yo ¿Cómo? sé que no me use esa palabra, bruto, úselo marginal. Por ejemplo, utilidad marginal, o sea, la palabra bruta quitémosla de ahí. Por ejemplo, la nómina, usted dice la nómina bruta. No, bruta no, marginal, Ah, ok, perdón. está bien. Esta contiene las deducciones del lugar, que pueden ser todo lo relacionado a la TCS, así como el impuesto sobre la renta, para lo que apliquen impuestos sobre la renta. Podría decirse que esta contiene los datos generales de cada empleado, así como también la identificación de la empresa y la firma de, ya sea del presidente de la empresa, se podría decir, o del encargado o contable del departamento. Gracias, Verónica, muy buen aporte, muy detallado. Peter. Peter, tiene la mano levantada. Es un documento contable, profe, donde se registra las diferentes prestaciones, los salarios y las deducciones de los empleados de una empresa. No se escucha, se fue el sonido. Al parecer a la profe se le dañó el internet. Profe, aló, buenas. No se oye, no, la profe se quedó muda. Ella tiene el micrófono apagado. Se fue. Bueno, al parecer la profe tuvo un inconveniente. Bueno, vamos a esperar a ver si ella se puede reintegrar. Tal vez no se ha ido la luz para allá.
Jóvenes, disculpen, se me cayó el internet. Está un poco lento. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Nos dimos cuenta que se le fue el internet. Ay, padre. ¿Ustedes la escucharon? Ella habló. ¿Los demás me escucharon? Repita, profe, por favor. Que si me escuchan bien. Sí, ahora sí, profe. Sí. Ok, entonces decíamos, alguien brevemente que me comente la importancia de la nómina, brevemente. Adelante, Verónica. Sí, yo diría que la importancia de la nómina radica esencialmente en que ésta sirve como constancia sobre la responsabilidad que asumió la empresa frente al trabajador al otorgarle su salario, así como también una organización, una presentación detallada de la actividad de cada individuo dentro de la empresa y consigo pues su remuneración. Gracias, Verónica. Así es, como ustedes han dicho, la nómina le permite a la empresa llevar un orden detallado de lo que devengan cada uno de sus colaboradores, ya sea mensual o quincenal o semanal. También hay que tener en cuenta que hay empresas. ¿Me escuchan? Mamá, recuerda que mi mami va a echarle orquídea a las flores. Sí, papi. Sí, profe, se escucha. Ah, bueno, yo pensaba que no me estaban escuchando. Entonces les decía que esta permite llevar un control, un registro de los saldos. Otra cosa es que esta sirve como un comprobante de pago. O sea, cada vez que el empleado le pagan su sueldo, este debe de firmar la nómina, aunque ahora es un tanto diferente porque se usa lo que es la nómina electrónica. Los que, me imagino que los que trabajan aquí no necesariamente tienen que firmar una nómina física o firmar un cheque, sino que directamente lo que hace la empresa es que le deposita a una cuenta de nómina con una institución bancaria a nombre del empleado. Ya ahí es suficiente como como comprobante de que ese empleado se le está pagando su sueldo. Entonces, vamos a ver ahora una definición de nómina. Alguien que me la lea, por favor. Alguien que la lea, por favor. En una empresa, la nómina es la suma de los registros financieros de los sueldos de los empleados, incluyendo los salarios, las bonificaciones y las deducciones. En la contabilidad, la nómina se refiere a la cantidad pagada a los empleados por los servicios que prestaron durante un cierto periodo de tiempo. Una nómina es aquella herramienta o instrumento que permite a la empresa o empresario de una manera bastante ordenada y justificada pagar el sueldo o salario que el trabajador ha pactado y aceptado por la realización de las funciones y tareas asignadas por la empresa a la firma del contrato. Además, la nómina sirve para ofrecer información contable a la empresa sobre sus trabajadores, incluyéndose esta como gastos de persona de la misma. No se oye, profe. Usted tiene el micrófono apagado. Perdón. Como ustedes han dicho y como está ahí planteado, ya sabemos que la nómina son instrumentos contables que lo utilizamos dentro de la empresa para llevar un control del pago y las deducciones correspondientes que conlleva pagarle a los empleados. ¿Estamos claros hasta ahí? Aquí hay otras definiciones, pero nos las vamos a volar para avanzar más rápido. Entonces, miren, las nóminas se clasifican en dos. Tenemos lo que es la nómina manual y tenemos lo que es la nómina computarizada. ¿Alguien que me lo lea, por favor?
Nómina manual se elabora por cálculos enteramente manuales, usadas en empresas pequeñas o medianas o de mediana capacidad. Nómina computarizada se elabora a través de un computador, el cual permite generalmente, por medio de codificaciones, calcular automáticamente tanto los aportes como los descuentos efectuados en el periodo a pagar. Para operar este tipo de nómina se debe crear el siguiente tipo de información. Miren, la nómina manual, ojalá sea, por ejemplo, una plantillita en Excel. Si se lleva en Excel se considera manual, pero la nómina computarizada es aquella que se genera a través de un sistema informático contable. Entonces, vamos a ver cuáles son las informaciones que generan la nómina. Aquí dice, según el periodo de liquidez, el tiempo de liquidez, o sea, las nóminas, como les decía anteriormente, pueden ser semanales, quincenales o mensuales, y las nóminas, tanto manuales como quincenales, deben de tener el periodo de liquidez. También, según el tipo de personal, las nóminas se manejan muchas veces dependiendo el rango directivo o gerenciales, también de los empleados, o sea, los empleados administrativos y los obreros de planta. Hablando de nóminas manuales, recuerdo que trabajé en una empresa que realmente era bastante grande y ellos no tenían un sistema contable para manejar la nómina. Entonces ya ustedes podrán saber el trabajo que daba y pagaban quincenal, todas las quincenas que pasaban las muchachas de recursos humanos elaborando esa nómina. Y siempre tenían errores, siempre habían empleado quejándose de que me descontaron esto, aquello. O sea, las nóminas generalmente manuales tienden a, no es que sean no es que no tengan su ventaja si se va a manejar con poco empleado, pero cuando son demasiado grandes, se pueden cometer muchísimos errores. Entonces, también otra cosa que podríamos decir según el personal, hay ocasiones que a los obreros se le paga de manera diferente. A veces no se le paga un sueldo, sino que se le paga un salario. ¿Qué es el salario? Bueno, cuando se le paga al empleado por hora, que no es un sueldo fijo, entonces todo va a depender de eso. Entonces, vamos a ver una pregunta para ustedes. ¿Cuáles descuentos ustedes conocen que se le hacen a los empleados por ley? ¿Cuáles descuentos se le hacen a los empleados por ley? Verónica. Sí, se le hace el descuento de la AFP, del seguro de salud. Y dependiendo de si el empleado califica o no, se le hace el descuento del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa AFP? Otra persona que me diga. AFP, ¿qué significa? Y eso es importante que todos lo sepamos. AFP. Profe, eso es el descuento o más bien el ahorro para cuando uno se vaya a retirar, que le descuentan a uno del sueldo. El empleador paga un por ciento y el empleado otro. Se Sí, le hace ese descuento en conjunto, me parece que hoy día se hace, tanto con la TCS, el seguro y la FP, con todo junto, me parece que se hace. Hay empresas que lo hacen, lo descuentan todo junto o pueden dividirlo en dos cuotas quincenal para no forzar tanto al empleado. muy buen punto. Qué bueno que mencionas que una parte se le descuenta, un aporte lo hace el empleado y otro el empleador. Deme un segundo.
Sí, excúsenme. Es bueno que lo menciona porque realmente cuando nosotros estemos haciendo el cálculo de la nómina, ustedes también van a tener que realizar ese registro de los aportes que deben de realizar las empresas por sus empleados. Y como usted acabó de decir, Ana, la AFP es por sus iniciales, son las administradoras del fondo de pensiones y que realmente se van a utilizar para cuando los empleados se retiren. El SFS se llama Seguro Familiar de Salud y que también es por ley que al empleado se le descuenta y como ahorita dijo Verónica, también el impuesto sobre la renta. Pero ojo, el impuesto sobre la renta no siempre se le va a descontar al empleado, sino que va a depender de cuánto gane este empleado al año. Hay una escala que la vamos a ver más adelante que habla sobre el cálculo del impuesto sobre la renta. En esta escala, que es emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, se establece cuál es el tope y los porcentajes que se van a cobrar a esos, que se le va a deducir a esos empleados según el sueldo que estos estén ganando. Entonces, miren aquí, estas son las deducciones y o retenciones que se hacen mediante la nómina, que ya la acabamos de decir. Tenemos la Tesorería de la Seguridad Social. Dentro de la Tesorería de la Seguridad Social está lo que es la AFP y el Seguro Familiar de Salud. El impuesto sobre la renta, que obviamente te lo descuentan de la nómina, pero no va para la TCS, sino que va para la Dirección General de Impuestos Internos. El Infoté, recuerden que el Infoté es financiado por un 1% de todas las nóminas a nivel nacional que estén inscritas en la TCS, déjenme ver una cosa, que estén inscritas en la TCS, pero esto no le corresponde al empleado pagarlo, sino que le corresponde a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, también aquí tenemos, por ejemplo, los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios te lo pueden deducir de tu sueldo, pero no son obligatorios. El empleado tiene que autorizar para que esto sea así, mediante un documento firmado. También están los aportes o las deducciones de las cooperativas, que hay empresas que están asociadas a una cooperativa. Generalmente una de las políticas muchas de las políticas que tienen las empresas es que sus empleados pues pertenezcan a la cooperativa, pero no es obligatorio, no es por ley. ¿Se entiende esa parte? ¿Alguna duda? Sí, yo entendí. ¿No? Dice de la cooperativa, profe, que eso es opcional, ¿verdad? Sí, esto es opcional, no es Hay obligatorio. empresas que hacen una serie de cooperativas para ayudar al empleado y para que el empleado haga una especie de ahorro. Uh-huh. Hay empresas que al final del año, por ejemplo, le entregan ese ahorro al empleado. Y cuando el empleado deja de trabajar en la empresa. O cuando el empleado necesita por una emergencia, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente así es, pero no es por ley, realmente. Por ley son AFP, SFS y impuestos sobre la renta. Entonces seguimos. Esa Digamos, es una buena opción y una buena idea porque muchos empleados a veces se nos ofrece o nos surge una necesidad y así no se forza a la empresa a que tenga que prestar, se vea en la obligación de tener que hacer un préstamo o esto, porque realmente muchas personas no tenemos esa cosa como de ahorrar, ese hábito. ese hábito. Entonces es bueno fomentarlo dentro de la empresa porque así el empleado tiene algo de donde, ¿verdad? De donde le presten y de donde pueda resolver en caso de una emergencia. Así es. Bien, entonces miren, la Tesorería de la Seguridad Social está amparada en la Ley de la Seguridad Social, que es la Ley 87-01, que pertenece al Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Cabe destacar que el Sistema Dominicano de la Seguridad Social está conformada por varias instituciones que la hacen operar, como pueden ser también instituciones públicas como privadas. ¿Por qué
públicas porque son estatales. Por ejemplo, tenemos lo que es la DIDA, la Superintendencia de Pensiones, entonces está la Unipago, la DIDA creo que se llama Defensa del Empleado, algo así, el Infotec y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas empresas privadas que conforman el Sistema Dominicano de la Seguridad Social? Bueno, tenemos lo que son las ARS, que son privadas. Por ejemplo, Humano conforma parte del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, pero no es una institución pública, sino que es privada, y así hay otras. Realmente el empleado tiene la libertad de que cuando está trabajando en la empresa, a elegir el ARS que éste considere, el que él quiera. Ninguna empresa te puede obligar a que tú estés acogido a un seguro o a una AFP que usted no desee. Otra cosa que la AFP, tenemos muchísimas ahora mismo a nivel nacional, tenemos AFP Banreservas, Popular, AFP Siembra, o sea, son muchísimas. Actualmente administradora de fondos de pensiones. Al igual que las ARS, tenemos Senasa, Humano, Palic ya no existe, creo que ahora es Mafre, Metasalud, o sea, son muchísimas, el SEGMA, que es de los maestros. Nadie puede obligarte o a ningún empleado a pertenecer a una ARS o a una AFP que no desee. Bien, entonces, miren, según el artículo 5 de esta ley, esta cobertura cubre de manera gratuita hijos e hijastros menores de 18 años o menores de 21 años, siempre y cuando se compruebe de que estos están estudiando. O en el caso de que sean discapacitados, si lamentablemente usted tiene un hijo o una hija que es discapacitado y usted trabaja, puede estar incluida en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, recibir los beneficios de su seguro sin importar la edad que tenga, si es discapacitado. Los padres sí son dependientes. Si, por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a inscribir a mi mamá para que tenga seguro, sí paga. Ahora, ¿quiénes no pagan? Los hijos y los cónyuges. ¿Se entiende esa parte? Se entendió, ok. Sí. Entonces, un dato muy importante y que yo necesito que ustedes lo retengan o lo anoten por ahí, aunque está en su material, pero es bueno que ustedes lo retengan, es que el aporte por el Seguro Familiar de Salud que se le debe descontar a los empleados por ley es un 3.04%. A cada empleado por el total de su sueldo le van a descontar un 3.04%. ¿Dudas hasta aquí? Aquí le puse una foto de algunas de las ARS que pues tenemos aquí en la República Dominicana. Palic ya no existe, ahora creo que Palic pasó a ser Mafre. Bien, aquí dice algo de lo que yo le estaba diciendo a ustedes ahorita, que el afiliado elige la AFP que desee. Dice que este puede cambiarse con previo aviso, con 30 días, o sea, muchas veces el sistema, cuando usted lo ingresan a nómina, lo ala aleatoriamente a cualquier AFP. Usted puede cambiarse, pero ya tiene que tener cierta cantidad de cotizaciones para usted cambiarse. Lo mismo sucede con el Seguro Familiar de Salud. Creo que tiene que tener mínimo 12 meses cotizando para poder hacer un traspaso. Usted quiere traspasarse de una ARS a otra, usted va con su cédula a la ARS que usted se quiere cambiar y solicita el traspaso y se lo hacen. El aporte, así como el Seguro Familiar de Salud, el aporte que hacen los empleados de su sueldo marginal es un 2.87%. O sea que si usted gana 10,000 pesos al mes de AFP, a ustedes sobre esos 10,000 pesos le van a cobrar, le van a descontar un 2.87. ¿Dudas hasta aquí? ¿Duda, pregunta, sugerencia? Bien, vamos con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, como su nombre lo indica, es un impuesto que grava toda ganancia o beneficio obtenido de una actividad económica. Pues un sueldo
es también una actividad económica que uno realiza, por tanto es un beneficio y está sujeta entonces al pago de lo que es el impuesto sobre la renta. Aquí hay una pequeña definición, mírenlo ahí, que dice que es el impuesto que grava toda renta, ingreso, utilidad, beneficio obtenido por las personas físicas, personas físicas. Automáticamente usted entra a una nómina, usted es una persona física. O si usted tiene un negocio propio, o sea, un negocio y usted no tiene, usted es único dueño, usted lo registra en la Dirección General de Impuestos Internos y usted su RNC, su cédula, entonces esa es también se considera una persona física. Y por ejemplo, usted dirá, bueno, no, yo lo que soy es abogado, soy ingeniero, soy contable y yo trabajo independiente, yo no trabajo para ninguna empresa, pero usted tiene que reportar. Entonces usted debe de registrarse con su cédula como persona física también. Pero en este caso, nosotros solamente para fines de nómina vamos a trabajar con los empleados que devengan un sueldo. Dígame. Que para resaltar, según algo que yo estuve leyendo antes de iniciar la clase, que el impuesto sobre la renta tiene tres, como se podría decir, tres variables, que va desde 15, 20 y 25, y que para aplicarse debe haber un tope, es decir, no importa lo que usted gane, si sobrepasa ese tope no se le va a calcular a lo que usted gane, sino solamente hasta donde llegue ese por ciento. Por ejemplo, si llega a 34 y usted gana, un ejemplo, 45, no se le va a calcular el 15% por 45, sino por el tope, que vendría siendo 34. Un ejemplo, porque ese no es el monto. Sí, ese es un buen punto y eso lo vamos a ver porque vamos a hacer un ejercicio con esa parte. Entonces, hay instituciones que están exentas del pago del impuesto sobre la renta, pero ya eso no es de esta clase, pero está ahí, es bueno que ustedes lo sepan. Vamos a ver la tasa del impuesto. Aquí dice 18-19, pero actualmente esta tasa está vigente hasta ahora mismo, hasta que no haya una reforma fiscal. Dios aleje eso de reforma fiscal, porque realmente eso encarecería todo. Y ya, por ejemplo, no sería un 15, un 20, sabrá Dios qué porcentaje iría uno a pagar sobre los sueldos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos lo que es la escala anual, que era lo que decía Verónica. Cabe resaltar que dentro de la escala anual, dice aquí, que las rentas hasta los 416,220 pesos están exentas. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que ganen esa cantidad al año o menos de ahí para abajo, están exentas del pago del impuesto sobre la renta. Y grábense esto, mis hijos, el impuesto sobre la renta se calcula anual, aunque al empleado se le cobre mensual, se divide entre los 12 meses del año. Pero el impuesto sobre la renta se calcula anual. ¿Usted quiere saber si usted paga impuestos sobre la renta? Multiplica el sueldo suyo por 12. Si pasó de esos 416,220 pesos, pues paga. Ahora bien, ¿cómo usted va a saber cuánto paga cada quien según lo que gane? Bueno, dice aquí que la renta, o sea, usted se imagina que ahí dice sueldos que van desde los 416,220 pesos hasta los 624,329, van a pagar un 15%, pero ojo, del excedente de esos 416,220 pesos. Eso yo se lo voy a explicar más adelante, más al pasito, pero sí, es así. Usted no va a pagar sobre esos 416,220 pesos, aunque su salario pase de ahí, no tiene que pagarlo, solamente usted va a pagar el 15% del excedente. Lo mismo sucede con las otras escalas, son 4. Dice aquí que si usted gana 624,329 pesos al año hasta los 867,123, usted va a pagar, ojo, 31,216 pesos más el 20% del excedente de esos 624,329
329. Entonces, si usted gana al año 867,123 pesos o en adelante, usted va a pagar 79,776 pesos más el 25% del excedente de los 867,123 pesos. Deme un segundito. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Vamos a ver un breve ejemplo. Un segundo, déjenme buscarlo. La computadora me está dando problemas, pero serio. No, el buscador en la computadora está mal. Bueno, yo voy a coger una tablita de Excel y lo voy a explicar, porque de aquí que yo busque la otra tablita, pensé que la tenía cerca y no, la verdad no sé dónde está. Pero no se preocupen, déjenme yo presentarle una tablita para que ustedes vean cómo se calcula el impuesto sobre la renta. Bien, díganme ustedes un salario, el que ustedes quieran. Un sueldo mensual. 50. 50,000 pesos, ok. Usted se imagina, Verónica, que usted está ganando 50,000 pesos en una empresa todos los meses. Bien, entonces, para yo saber cuánto usted gana al año, ¿cómo lo hago? Yo considero, usted dice para el impuesto sobre la renta. Sí, para yo calcularlo, yo necesito saber cuánto tú ganas al año. ¿Cómo lo hago? Se calcula por 12. Entonces, le sigo diciendo, usted va a seguir esa parte. No, yo sigo. Ok. Gracias. Entonces, ya aquí tenemos el sueldo anual. Recuerden que yo le dije a ustedes que el impuesto sobre la renta se calcula en base a el sueldo anual. Ya entonces tenemos nuestro sueldo anual. Yo voy a poner aquí lo que se paga para que ustedes la vayan viendo. Déjame ver, no me permite pegarla, la voy a poner así. Bien, entonces, después de aquí, dice, en la escala anual, ustedes vieron que los sueldos que van desde los 416,220 pesos para abajo están exentos. Entonces, si anualmente ese empleado se está ganando 600,000 pesos, ¿en cuál escala ustedes lo colocarían? Vamos a ver. Aquí Yo lo la pondría en el del 20%. que sería la tercera, ¿verdad? La segunda, perdón. La segunda, ¿por qué? Porque fíjense que la segunda dice, déjenme ponérselo en así para que ustedes no se vayan a perder. ¿Se ve clara ahí? Entonces, fíjense que dicen rentas que van desde 416,220 pesos hasta 624,329. Entonces,
ese sueldo se ubica dentro de esta escala. ¿Por qué? Porque no es menos que 416.220, pero tampoco es más que los 624.329. Entonces, decimos lo siguiente. Vamos a buscar el excedente. ¿Cómo yo calculo el excedente? ¿Quién me dice? Yo lo que tengo que hacer para saber el excedente es calcular la TCS. Se escucha lejos, no se escucha bien. Que yo decía que para calcular el excedente uno hace una sumatoria de las TCS de manera general y se lo resta a los 600,000 pesos. Ok, uno tiene aquí un valor fijo, un excedente fijo, mírenlo ahí, valor excedente. ¿Cuánto es el valor del excedente? 416.220.01. Entonces, ¿cuál es el sueldo anual? 600,000 pesos. Entonces, para yo tener el excedente, digo 600,000 pesos que me gano al año, menos el valor exento, mírenlo ahí. Entonces, ¿en base a qué se va a calcular el impuesto sobre la renta? En base a esos 183.779.99. Entonces, ¿cuál es el valor a pagar? Usted dice, impuesto sobre la renta es el 15% que se va a pagar. Entonces usted dice, este es igual a los 183,000 pesos por el 15%. Entonces, el impuesto sobre la renta a pagar de ese empleado son 27.567 al año. Ahora bien, para yo saber cuánto se le va a descontar a ese empleado mensual, usted dice impuesto sobre la renta mensual es igual a esos 27.567 dividido entre 12 meses. Entonces, todos los meses de su nómina a ese empleado que gana 50,000 pesos, se le van a descontar 2.297.25 pesos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Profe, la parte del excedente, explíquela de nuevo. Vuelvo de nuevo con el excedente. Usted, Peter, aquí en la tabla, usted tiene, la misma tabla le va diciendo qué hacer. Porque, vuelvo y repito, aquí les dice que de gente que ganen, de personas que ganen de 416.220 pesos hasta, mírelo ahí, 624.329 van a pagar el 15% del excedente de 416.220 pesos. ¿Qué pasa? Que el impuesto sobre la renta se calcula anual. Yo tengo aquí un sueldo mensual, lo calculo por los 12 meses del año y eso me da 600,000 pesos. Pero eso es con... Se calcula el sueldo marginal, sin los descuentos y eso. Sí, el impuesto sobre la renta se calcula. Me dijo que no dijeran bruto, por eso lo dije. Eso mismo. Y a ver si ustedes están atentos. Sí, el impuesto sobre la renta se calcula sobre el sueldo marginal, el sueldo sin haberle aplicado ningún tipo de descuento. Entonces, después que yo tengo aquí lo que me gano en el año, déjenme ponerlo aquí esto en negrita, yo tengo aquí un valor que es exento. ¿Cuál es el valor exento en esta tabla? 416.220 pesos, .01, y lo pongo aquí. Ahora bien, ¿de dónde yo obtengo el excedente? Yo cojo el sueldo anual y les resto el excedente. Y el excedente en total son 183.779.99. Ahora bien, Okay, ya entendí, profe. En esa escala, ¿cuánto que usted va a pagar de impuestos sobre la renta? El 15%. Entonces, yo digo 183.779 por el 15%, son 27.567, que eso es lo que va a pagar el impuesto sobre la renta al año ese empleado.
pero que usted no puede venir de que a un empleado, yo te voy a descontar el impuesto sobre la renta del año completo de un fuetazo o de un solo golpe. No, no se puede. Tiene que dividirlo mensual. Todos los meses a ese empleado se le va a hacer ese descuento. Díganme otro sueldo que sea más alto. Otro sueldo. 95. Muy bien. Tenemos un sueldo mensual de 95,000 pesos. ¿Cómo yo calculo el sueldo anual de ese empleado? Igual que ahorita se multiplica por 12. Por los 12 meses del año. ¿Me siguen los demás? Aquí varía un poco, así que presten atención. Como este sueldo va de 1.140.000 pesos al año, ¿en cuál de estas escalas ustedes lo ubicarían? Esa iría en la última. En la última, porque... La que dice desde 867,000 en adelante. Ajá, en la del 25%. Exactamente, porque ese sueldo sobrepasa esos 867,123 pesos al año. Entonces, dice aquí que yo voy a pagar el 25% del excedente del 867,123. Entonces, valor exento para esa escala, 867,123.01 pesos. Pero dice aquí que yo voy a pagar el 25% del excedente. Entonces, ¿cómo yo lo calculo el excedente? Yo digo, el excedente, sí, le resto al sueldo anual, le resto el valor exento. Y ya ahí tengo mi excedente. Entonces, yo voy a pagar el 25% de ese excedente. Yo digo 272,876.99 por el 25% del impuesto sobre la renta que me corresponde pagar. Entonces, hay algo aquí que me falta. ¿Por qué me falta? Mire, la misma escala me dice a mí que yo tengo que pagar 79,776 pesos más el 25% del excedente. Ya el 25% del excedente ya yo lo tengo. Pero aquí yo tengo un impuesto sobre la renta fijo que tengo que pagar en esa escala. Mírenlo ahí, que son 79,776 pesos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora para yo saber cuál es el total del impuesto sobre la renta? Total impuesto sobre la renta. Voy a sumar el 25% del excedente más el valor fijo que tengo que pagar según la escala. Entonces, al año, ese empleado va a pagar de impuestos sobre la renta 147,995, pero yo necesito el impuesto sobre la renta mensual para saber que yo lo voy a descontar de nómina. Entonces yo digo 147,995.25 dividido entre 12. Entonces, todos los meses a ese empleado que gana 95,000 pesos solamente de impuestos sobre la renta, se le van a descontar 12,335.94. ¿Alguien tiene alguna duda con relación a esto? ¿Duda, pregunta, sugerencia? Carmen, Noemí. Noemí, ¿estás en clase? Noemí, ¿está? Esa está un poquito, como mucho más complicada que la otra, pero la entendí. Ok. Noemí, ¿está en clase? Noemí, yo vi que usted se retiró del grupo. Ella levantó la mano, profe, parece que no tiene micrófono. Me salí de ese número, pero tengo el otro activo, el 0319. No.
Ah, ok. Que yo dije, venga, que esta niña se salió del grupo. Bueno. Lo que pasa, yo estoy escuchando la clase y todo, pero que estoy haciendo una lista del trabajo que la supervisora me llamó y estoy atendiendo las dos cosas. No, no hay problema. Yo te estoy hablando porque me preocupé porque vi que te saliste del grupo. No por nada. Ok, entonces miren, ya que ustedes tienen esa idea, ya ustedes saben cómo se calcula el impuesto sobre la renta. Ahora yo brevemente les voy a explicar cómo ustedes van a hacer el cálculo de la nómina, porque ya el tiempo se nos fue, pero brevemente yo les voy a explicar lo que ustedes van a hacer en la plantilla. Hoy nosotros en esta semana nada más tuvimos esta sola reunión. Dígame, Noemí. Ahorita te puede mandar el link por el grupo de la clase de hoy, para yo volver a escuchar. Mañana, porque yo la tengo en Google Meet y mañana es que me genere el video. Yo siempre la paso. Denme un segundito, voy a presentar pantalla para que ustedes vean la práctica de lo que van a hacer esta semana y vayan avanzando. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Ok, miren, aquí ustedes van a hacer como un pequeño ejercicio de lo que le toca pagar tanto al empleador como a los empleados. Eso es como para que ustedes vayan más o menos ejercitándose. El seguro familiar de salud de los empleados creo que es un 7.09%, pero en la guía que yo le puse ahí está. Y el AFP creo que es un 7.10 o al revés, no sé, tienen que buscarlo en la guía o investigarlo en internet. Esto que dice ahí, SRL, ese es el seguro de riesgo laboral, que ese es el que le corresponde, pagar a las empresas por cada empleado. O sea, esa parte no corresponde descontársela a usted como empleado. Entonces, decimos que un empleado que gana 150,000 pesos en la empresa, se le va a cobrar, o sea, el empleador va a pagar a la Tesorería de la Seguridad Social por este empleado un 7.09%. Déjenme confirmar el dato para no pecar de... un 7.9 o algo así, no lo recuerdo exactamente. Ok, anoten el dato. Seguro familiar de salud, el empleador debe pagar un 7.09%, ahora sí mismo como yo le decía, y el de AFP son 7.10. ¿Cómo lo hacemos el cálculo? Bueno, usted tiene aquí un empleado que gana 150,000 pesos, y el seguro familiar de salud, usted va a pagar un 7.09%. Ya ese cálculo está hecho. Entonces, de AFP, ese empleado va a pagar, no es el empleado, el empleador por ese empleado va a pagar un 7.10%. Dando error. Entonces, ahí le dice, el seguro de riesgo laboral le dice cuánto se paga, es un 1.3% mensual por ese empleado. Entonces, en total, el empleador por ese empleado a la Tesorería de la Seguridad Social le va a pagar 22,830 pesos por ese empleado que gana 150,000 pesos en la empresa. Ahora bien, si soy yo que me gano ese sueldo de 150,000 pesos, vamos a ver cuánto me van a descontar a mí. ¿Cuánto yo le dije a ustedes que era el seguro familiar de salud ahorita? 3.04. 7.04%.
No, ese es el empleador, el 7.09%. Ajá, Pero a el mí como empleada, 3.04. 3.04, no se me confundan ahí. Una cosa es lo que paga el empleado y otra es la que paga el empleador. La tesorería de la seguridad social, el empleado, o sea, el empleador, la empresa, paga por usted, pero a usted también le descuentan de su salario. Vuelvo y repito, la palabra empleador quiere decir empresa, o sea, la persona que da el trabajo, ya sea una empresa, sea una persona física, sea quien sea que le dé el trabajo a usted, ese es el empleador. Entonces, yo como empresa, si yo tengo un empleado en mi empresa y esa persona gana 150,000 pesos, yo tengo que pagar mensualmente de seguro por ese empleado el 7.9%, mírenlo ahí arriba. De AFP, por ese empleado, yo tengo que pagar un 7.10%. Y del seguro de riesgo laboral, el riesgo laboral es que si ese empleado tiene un accidente en su hora de trabajo, en su trabajo, o camino al trabajo, o saliendo del trabajo, este es el seguro que ampara a ese empleado. Entonces, de eso la empresa va a pagar del seguro de riesgo laboral un 1.3 sobre ese salario marginal. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora bien, a mí que me gano esos 150,000 pesos, me van a descontar el 3.4% de seguro familiar de salud. Y de AFP me van a descontar, ¿cuánto es la AFP? 2.87. Por 2.87. Recuerden que le dije ahorita, guarden el dato. Entonces, en total, a la Tesorería de Seguridad Social se le va a pagar por ese empleado 31,695 pesos mensuales. A la Tesorería de la Seguridad Social solamente. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta va a la Dirección General de Impuestos Internos, no a la TCS. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto es como este tablito para que ustedes vayan ejercitándose. Profe, no sé si eso se mencionó porque he tenido varias distracciones. Que se hace el depósito a la TCS. El Y depósito no. Depósito o no. el pago por el empleado se hace a la TCS y la TCS ya de ahí hace el pago a la ARS, a la AFP y a las demás instituciones que va La institución que está conformada, que está dentro del sistema dominicano de la Seguridad Social y que se encarga de distribuir esos pagos, se llama a sí mismo Unipago. La tesorería como que Unipago se llama, si quieren lo pueden investigar. La TCS simplemente lo que hace es que retiene, pero Unipago es la que distribuye el pago a todas esas empresas, ya sea el Seguro Familiar de Salud, AFP, riesgo laboral. Y el Infote también. yo pensé que era a la Tesorería Nacional y que la Tesorería de ahí distribuía el dinero. Lo distribuye la tesorería, pero a través de esa institución que se llama Unipago, porque vuelvo y repito lo que le dije a usted de ahorita, el sistema dominicano, el sistema de la Dominicana de la Seguridad Social no solamente está conformado por la TCS, sino que está conformado por el CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, la DIDA, que es la defensa de los afiliados, la CISALRIL también, o sea, son varios organismos que están conformados. Entonces, lo que pasa es que yo no tenía conocimiento que había una empresa que era a la que se le asignaba el fondo, vamos a decir, el dinero. Pensaba que era la misma tesorería. Unipago es el que se encarga. Que van de la mano, trabajan todos Otro como... gancho más para que los empleados paguen más, para que los dominicanos paguen más. No necesariamente, porque realmente Unipago lo que hace es que distribuye. Eso es igual que, por ejemplo, la CISARRIL, la DIDA y las otras. Ellos cobran por eso, no es de gratis.
Bueno, ¿Me pero entiendes? A ese punto es que voy. está todo dentro, me imagino, del descuento que nos harán. Siempre hay algo más que agregarle al pobre infeliz. Bien, entonces aquí ustedes tienen una tablita de la nómina, que ya esa la van a hacer ustedes. Aquí, por ejemplo, tenemos a Andrés Rosario, gerente general, y dice aquí que tiene un sueldo. Vamos a buscar a Andrés Rosario. Dice ahí que él gana 175,000 pesos mensuales. Usted le pone aquí 175,000 pesos. Como aquí no dice que gana ninguna comisión, bueno, pues la comisión se queda en 0. Ay, pero yo me clavé el cuchillo yo misma, pues yo lo puse que se calcule automáticamente. Ay, no, pues yo voy a borrar esa plantilla ahora mismo. ¿Y qué fue lo que yo hice? Que se la puse automática. Ah, yo le puse la primera automática, pero la segunda y la tercera no, para que la hagan ustedes. Entonces, ya ustedes saben calcular el impuesto sobre la renta, mírenlo ahí, le va a tocar calcular el impuesto sobre la renta de ese señor que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces ustedes aquí donde dice actividad, lo van trabajando. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Hay un empleado ahí que tiene comisiones, entonces donde dice comisiones, usted se lo pone. Si tiene hora extra, también se lo pone. Aquí usted le va a poner el cálculo, que es lo mismo que usted estuvo haciendo allá en la primera plantilla. Aquí usted va a poner el sueldo mensual, va a hacer los cálculos tanto de el seguro familiar de salud que aporta el empleador. Mírenlo ahí donde lo dice, lo que paga el empleado y al final lo suma. Ah, esto lo puse yo. Ah, pero miren, ustedes van de robo conmigo. De robo conmigo. Miren, aquí yo le puse el cálculo del impuesto sobre la renta. Aquí te va a poner el sueldo mensual. Ah, no, pero eso está regalado. Ese empleado que gana 175,000 pesos, usted le va a poner aquí el sueldo, automáticamente se le calcula, pero usted va a poner aquí el valor exento, va a poner el total del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta mensual. Eso está un cachú. Y mire, arriba yo le puse los nombres de los empleados. Ah, bueno, esto tiene el mismo nombre, pero ustedes se lo quitan. Tienen 3 plantillas para que ustedes lo hagan. Esta es la entrada de diario. Esta es la entrada de diario. También se la puse ahí para que ustedes simplemente tengan que llenar el total de los sueldos. ¿De dónde ustedes van a obtener el total de los sueldos? De aquí, de la nómina. Total de sueldo marginal, mírenlo ahí, el total de sueldo. Después, ya eso ustedes tienen que saber hacer esa entrada. El total de los gastos, o sea, aquí usted va a poner el 7.09% del seguro familiar de salud. Mírenlo aquí, el AFP, el SRL lo van a calcular y el 1% de la nómina, que es el Infote. Entonces, aquí ustedes van a poner el total del efectivo que sale de caja al pagar la nómina. Recuerden que el total que sale es este, donde dice neto a pagar. Ojo con algo cuando estén haciendo la entrada de diario. Del seguro familiar de salud, ustedes tienen que sumar tanto el aporte del empleador como el aporte del empleado. Aquí tienen que sumarlo para que le pueda dar. Y aquí tienen que poner el impuesto sobre la renta que usted calculó en la nómina. Por ejemplo, si aquí usted tiene tanto de impuesto sobre la renta, tiene que llevarlo allá al asiento contable. Esa es la práctica que tienen para esta semana. ¿Tienen alguna duda, mis hijos? ¿Alguna duda? ¿Duda, pregunta, sugerencia? Dice una frase por ahí que el que calla otorga. O entendieron todo o no entendieron nada. De manera general,
yo podría decir que estoy clara en ciertos puntos. Ahora, tengo que dedicarme a la práctica porque hay que tener mucho cuidado. Sí, tienen que fajarse a estudiar realmente, tienen que estudiar el material, tienen que volver a ver este video de nuevo cuando yo lo suba mañana y hay cualquier explicación, pero creo que está todo claro. ¿De acuerdo? Entonces ya déjenme dejar de grabar. Alguien que me resuma la clase de hoy, por favor. Antes de dejar de grabar, alguien que me retroalimente todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Verónica, adelante. Bueno, pues como todos sabemos, estuvimos dando ya inicio al módulo 7, no, al módulo 7, sí. Que se encuentra, o sea, abarcado por lo que el tema general de las nóminas, así como también todas las reducciones que se le hacen a la misma. De manera general vimos lo que es una nómina, su importancia y los elementos que la deben de componer. También estuvimos analizando los diferentes tipos de descuentos que se le hacen y el objetivo de cada uno de ellos y el fondo hacia dónde va dirigido. También estuvimos hablando de manera detallada sobre el impuesto sobre la renta, en sus escalas, así como también el tope en el que se encuentra incento cada uno. También estuvimos ya de manera específica viendo cómo se van llevando a cabo cada una de las operaciones dentro de la nómina de manera individual para luego llegar a un resultado general. También ya vimos cómo se van a ir haciendo los asientos para la práctica que se nos fue asignada. Gracias, Verónica. Entonces, nada, déjenme ya dejar de grabar.